Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Y ahora dicen de que esa es la solución de este mundo, acabar con la mitad de la humanidad. ¿Y que eso es de Dios? Claro que no es de Dios. Entonces nosotros, para poder rescatar ese nombre que nos dio el Señor, que nos dio el Padre, hijos de Dios, nosotros tenemos que volver al original. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es comenzar a estudiar Génesis. Y comience a estudiar Génesis. Los primeros 10 capítulos, los primeros 5, 6. Y comience a ver qué es lo que Dios, para qué fue que hizo la creación del ser humano, para qué creó todas las cosas. Y usted se va viendo cómo van en pasos agigantados la evolución del hombre. Y que nosotros somos agraciados por Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ¿qué? El mejor tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo? El ahora, el ya. Que usted diga que su mejor tiempo fue hace 15 años, 20 años, 10 años, usted está contra Dios. Porque su mejor tiempo es el que está viviendo ahora, aunque le esté pasando algo bien grave. Su mejor tiempo es ahora. Usted no puede decir que su mejor tiempo fue cuando tenía dinero, cuando tenía aquello, cuando sí, vivimos etapas muy buenas, donde la evolución nos ha llevado para que existamos en medio de ella, como por ejemplo la niñez. Hay personas que dicen, es que lo mejor que he vivido en mi niñez. No, no lo diga. Porque usted está renunciando, usted está hablando mal. Su mejor tiempo es el que está viviendo, porque lo está viviendo. Es una experiencia. Lo que ya usted vivió fue una experiencia que ya vivió. Eso ya no lo puede traer al presente. Que fue bueno, amén a Dios. Y si fue malo, amén también. ¿Por qué? Porque hoy está viviendo mejor que ayer. Pero si vivió mejor ayer y usted cree que tenía que vivir bien era tener dinero y ser potentoso, entonces, pero a que ahora está pobre. Bueno, causa y efecto. ¿Qué fue lo que hiciste? Y dele gracias a Dios que no te has muerto y entonces se te pierda tu alma, porque allá es eterno. En cambio aquí tienes 80 años para vivir, y si llega a 85. Pero Dios, antes tuviste mucho dinero, tuviste mucho poder, ahora no tienes nada. Dele gracias a Dios por eso, porque estás reconociendo, y que reconozcas a Dios tu hacedor, y que te puedas arrepentir de todo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque si eres pobre ahora es por causa de todo lo que hiciste, y lo estás pagando aquí en la tierra, no pagando, estás poniéndote a cuenta con Dios. Y Él en su misericordia está tomando, te está hecho un juicio a ti en esta tierra. Entonces tú reconoces todo lo que hiciste malo, pero todo lo que tuviste en el pasado fue por causa de unos talentos que Dios te puso, unas habilidades. Entonces Dios ahora viene y te agarra y te quita ese corazón de piedra y te pone un espíritu nuevo y te da una nueva vida, y comienzas a florecer, y mucho más que antes, porque ya sabes cómo es la cosa, ya caíste y sabes por qué caíste. Entonces ahora vendrá esa prosperidad, y vendrá todo aquello de parte de Dios, y lo cuidarás y no harás cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de todas sus criaturas, y Dios quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos pastores han sido hombres malos? ¿O cuántos hemos sido hombres malos? Porque yo me cuento ahí. Y Dios nos ha cambiado. Aún necesitamos cambiar muchas cosas.
Porque pobre aquel que diga que ya lo hizo, fue transformado hasta donde Dios quiere o como Dios quiere. No, nosotros dejaremos de ser transformados el día que cerremos los ojos, porque hasta ese momento Dios estará tratando con nosotros. Tenemos que entender que esto es evolutivo. No como la evolución de que venimos del mono, no, la evolución espiritual. Nosotros vinimos a esta tierra fue a una evolución espiritual. Entonces, debemos darle gracias al Señor por todas esas cosas, que si son buenas, amén. Son menos buenas, amén. Porque lo menos bueno está ayudándome a salvar mi alma. Porque imagínese usted que si Dios no me hubiese tocado mi vida, nuestras vidas y fuésemos igualito como estábamos en aquel entonces, sin temor a Dios, donde hacía lo que me daba la gana y todo se manejaba, era apunte, billete y poder, porque el que tenía billete era el que tenía el poder. Ahora no, ahora el que tiene el poder es aquel que cree en Cristo, el que cree en Dios, no el que tiene el billete. Ahora se cambiaron las cosas. Entonces he entendido que yo antes quise tener poder y me quise abrir campo para adquirir el poder por medio de ¿qué? Del poder económico. Y el poder económico, ¿quién me lo daba? Dios, no, me lo daba el enemigo. Pero ahora entendí que el poder real y el poder genuino viene de Dios, no del dinero, no de las posesiones. Porque esas cosas las tomo ahora como ¿qué? Como añadiduras, como ¿qué? Como cosas que he obtenido por causa de ¿qué? De la honra a Dios, y que Dios me honra con los bienes y con las bendiciones por causa de serle obediente, de serle ¿qué? Fiel. El que es fiel y obediente tendrá bendiciones. Pero en el mundo no había fidelidad para nadie. En el mundo no hay fidelidad para nadie. Ni el hombre es fiel a la mujer, ni la mujer es fiel al hombre. En el mundo no hay fidelidad en los negocios. En el mundo no hay fidelidad en nada de lo que se hable. Todo es a conveniencia. Aquí no, aquí se habla palabra y se trata de vivir de una forma transparente conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces nuestras vidas son transformadas, son regeneradas y alcanzaremos esa transformación que Dios quiere, la regeneración. Porque nosotros reconocer de que fuimos degenerados. ¿Degenerados por qué? Por el mundo, porque el mundo es el que corrompe, el mundo es el que oxida, el mundo es el que carcome, el mundo es el que daña y destruye. Pero cuando ya estamos en las manos del Señor y nos hemos entregado, entonces Él viene a mostrarnos el verdadero mundo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? He venido a salvar ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Usted y yo. No el mundo visible, lo terrenal no. Esto es este otro mundo que es el terrenal, que es el que nosotros, donde vivimos y estamos inmersos en ellos, pero no le pertenecemos a ese sistema. Es un sistema diabólico, es un sistema que el diablo corrompió y que la mayoría de los seres humanos entran a ese mundo. Pero nosotros vivimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a Él. Entonces, cuando esto sucede en alguien, ¿es por qué? Porque ha habido la regeneración espiritual en él. Y esa es nuestra carrera. Buscar la regeneración y poder hacer la voluntad de Dios y siempre hacerlo como usted desea que se haga, que hagan ¿quiénes? Nuestros hijos. ¿Qué es lo que desea usted de sus hijos? Que hagan, que sean ¿qué? Obedientes, que sean hijos sanos, que sean hijos misericordiosos,
Que sean hijos bondadosos, que sean hijos ¿qué? Sensibles, que sean hijos humildes. Todo eso es lo que usted quiere de sus hijos, es lo que Dios quiere de usted y de mí. Eso es sencillo. No le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y lo que tú quieres que como te traten, así trata a los demás. La palabra lo dice todo. Lo que pasa es que no queremos entender. Y nos lo dicen de una forma y nos lo dicen de otra, pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Entonces, dice en el 21, Ezequiel 36, 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. En el 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Nosotros donde fuimos, la fuimos y la pusimos. Todos, dice la palabra de Dios, que todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado, porque pecamos. Pero vino uno, el que estaba sentado a la diestra del Padre, semejante al Padre, y tomó el lugar de todos nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos. Tomó nuestro lugar, ¿dónde? En la cruz. Para que no derramara nuestra sangre, Él derramó la suya. Sangre sin pecado, sangre limpia, sangre santa. Mas Él se hizo pecado por causa de la ley, que dice, maldito el que muere en un madero de la cruz, sea clavado en un madero de la cruz. Y por esa palabra, por esa ley, fue que bajó a los infiernos, donde usted y yo estábamos predestinados para que fuéramos a parar toditos. Y fue y tomó su lugar y el mío, y Él bajó para que usted no fuera, ni yo tampoco. Tomó nuestro lugar. Y luego vino el Espíritu Santo, lo buscó y fue hasta lo más profundo, donde Él le quitó las llaves del Hades y venció a la muerte. ¿Para qué? Para que no fuéramos al infierno, Hades, infierno, a la muerte, para que no muriéramos, porque ellos no prevalecerán contra la iglesia, siempre y cuando usted se crea que es parte de la iglesia, siempre y cuando usted se crea que es miembro de la iglesia. Pero si usted va a la iglesia y usted no cree que es miembro de la iglesia, está out. ¿Y cuántos van a la iglesia y están convencidos que no son parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en el corazón. Lo han confesado con su boca, pero no han creído con su corazón. ¿Cuántos en la iglesia aún? Llega a venir el Señor Jesús y téngalo por seguro que mucha gente se quedará dentro de las iglesias porque han confesado, no les ha importado, han sido tibiamente hablando, pero no lo han creído con el corazón. En el 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de quién. Entonces todo lo hará Dios delante de quién, de nuestros ojos. Él santificará su grande nombre profanado por nosotros a donde hemos ido. ¿Cómo lo va a santificar? Es convirtiéndonos y mostrándonos el camino de la santidad y de la unidad en Cristo, para que fuésemos uno en Cristo, todos en el cuerpo de Cristo. Entonces así lo hará delante de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sentido desde que están yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, han visto cambios? Que ya no piensan de una forma, piensan de otra forma, ya no ven las cosas de una forma, ya la ven de otra forma. ¿Cuántos han adquirido ese cambio?
Esto es lo que está diciendo Él. Y me santificaré delante de vuestros ojos. O sea que tú verás el cambio. Mucha gente te dirá, ¿cómo has cambiado? ¿Qué pasó? Recibí al Señor Jesús, me convertí cristiano. No me digas, pues con razón te veo tan cambiada, te veo tan cambiado. ¿Por qué? Porque Él se está glorificando delante de nuestros ojos. ¿Cuánto usted ha pensado, oye, cómo me hacía daño tal cosa? Cómo cuando yo pensaba, cuando estaba en el mundo, pensaba esto, pensaba aquello. Y ahora ni siquiera me acuerdo de todo lo que me hicieron. Ahora yo vivo libre de todo eso. Es porque el Señor se está, ¿qué? Santificándose en usted para poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque usted tiene que santificarse para ser unido al cuerpo de Cristo, porque Él quiere una iglesia que limpia y sin mancha, para poder ser como Cristo. Y usted tiene que esforzarse en lo que más pueda para ser transformado, porque si usted se está esforzando para ser transformado, Jesús le ayudará por medio del Santo Espíritu para que mostrarle el camino de la santidad. Pero usted tiene que poner algo, tiene que poner el corazón, tiene que poner las ganas de la transformación. De resto no pasará nada. Antes el diablo va a venir para ser piedra de tropiezo para muchos y para traer discordia. Porque el que no está en esta sintonía de Dios, de la transformación, entonces, y de la regeneración, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a ser piedra de tropiezos para otros, para sacarlos de la iglesia. Va a llevar primeramente a la condenación, ¿a quién? A su familia, porque él no quiere ir o ella no quiere ir y ya no obliga a sus hijos a ir. De modo pues de que se está tirando por un barranco él solo. No, con toda su familia. De esa forma opera el diablo. Pero el Señor ha prometido que Él santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, a la cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy Jehová. ¿Cómo sabrán las naciones que Él es Jehová? ¿Por qué? Porque daremos testimonio de que Jehová, nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo moran en nosotros. ¿Por qué? Porque ese tipo, ¿cuántos dijeron y cuántos se aterran de mi conversión? Es que eso es imposible que Norbert haya cambiado. Pues sí, es posible. Para Dios todo es posible. Que huí 20 años, sí. Que me quedé arruinado, sí. Que perdí todo, sí, casi todo, sí. Pero por mi necedad. Pero si yo me le hubiese entregado al Señor hace 30 años, hoy tengo 12, tengo 13 años caminando con el Señor, y 20, 33 años, ¿usted sabe en dónde estaría nuestro ministerio? ¿Quién es el culpable de todo eso? Este que está aquí. ¿Y qué es lo que más me duele a mí? Eso, de saber que tuve la oportunidad de tener un gran ministerio y que aún lo tengo porque el Señor me lo ha prometido, y Él me dejará ver todo lo que Él quiere de mí y que va a hacer en mí. ¿Para qué? Porque una de las cosas que hará eso, ¿qué? Traerá arrepentimiento a mi corazón y dolor a mi corazón, aunque Dios no quiere que nadie se duela, pero mi corazón se dolerá ver las cosas que Dios va a hacer y que aún ya está haciendo. Si yo hubiese hecho caso a mi mamá, a aquellos pastores que oraban por mí hace 33 años, y yo lo único que le sacaba era una botella de aguardiente, ¿dónde estaríamos? ¿Hubiese sufrido todo lo que sufrí? No. ¿Hubiese pasado por todo lo que pasé? No. Todo lo deseché y me vino todas esas desgracias. Gracias al Señor Padre Santo que conservó y conserva a mi familia, mis hijos, mis nietos. Pero todo eso me lo busqué yo mismo. Todo eso fue buscado. Tengo un amigo que estos días estaba hablando de eso. Y Dios puso algo en mi corazón de hablar con cierta persona para que le diera un negocio.
de una venta de cauchos. Y yo fui y hablé con esta gente. Y esta gente confió en este muchacho y le abrió las puertas como que si fuese un hijo, soltándole gandolas de caucho, millones. Eso eran millones, amigo. Millones y millones. Él lo primero que hizo fue montarse una pistola, comprar carros y beber aguardiente como que si fuese el magnate más grande del mundo. Y hacer sufrir a su familia, a sus 2 hijos y a su esposa. Aunque su esposa de vez en cuando compartía en todas esas cosas, porque también estaba en el mundo. ¿Y qué pasó con eso? Hay que darle gracias a Dios que ese muchacho no lo mataron, o ese muchacho lo hayan hecho robos grandes, no sé si ya lo han hecho. El caso fue que de una u otra forma se pasó de la raya y echó por la borda la bendición que Dios le dio de una idea que salió. Yo hubiese tomado la idea, no era para mí, era para él. Yo tenía mi trabajo, él no. Él no tenía trabajo. Entonces, y echó por la borda todo eso. Y ese muchacho, ¿cómo sufrió? Divorcio. Ha estado con cuántas mujeres. Ha intentado restablecer su matrimonio de una u otra forma y no ha podido. ¿Por qué? Porque él todavía, a él se le habla la palabra, pero él todavía tiene la altivez, la arrogancia, el orgullo del mundo. Y se codea y se ha relacionado con gente que lo conlleva a eso. Entonces se vuelve propenso ¿a qué? A la corrupción. Y su vida es un desastre. Pero todo lo botó cuando Dios lo tocó. ¿A cuánto Dios ha tocado y cuánto Dios les ha bendecido? Y han botado todo eso. Fortunas. Solamente por querer competir con Dios. Porque ¿qué es lo que hizo él? Creerse Dios. Y cuando él tenía esa pistola y tenía todo ese maletín lleno de plata, para él no había nadie más sino él. Y eso cargaba 2 carros full de gente dándole aguardiente. Y no compartía otra cosa sino aguardiente. Y luego todos esos que compartió aguardiente le daban la espalda. ¿Por qué? Porque quedó limpio. Entonces, ¿usted cree que mi historia también es muy diferente a la de él? No, parecida. Y todo, usted y yo, que hemos vivido y que hemos tenido y que hemos sido arruinados, dígalo por qué. Por altivez, por querer ser igual que Dios. Ese es todo el problema. El problema es que usted ni yo pensamos, ni usted ni yo vimos el daño que le hacíamos a nuestras esposas y le hacíamos a nuestros hijos. Solamente el yo. ¿Qué fue lo que se le levantó? Su ego. ¿Y quién lo utilizó el ego? El diablo, para destruirlo. Porque el diablo no puede destruir a nadie si no le toca el ego. Porque el ego es el que hace que en el asiento y en el trono de Dios en nuestro corazón quede vacío para que entre el diablo. Pero ¿quién es el que lo quita? Soy yo. El diablo no quita a Dios de mi corazón. Soy yo el que lo quita. Tengo a Dios sentado en la silla, en el trono. Paro a Dios y lo saco para que entre el diablo y se siente. El diablo no puede destronar a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tenemos hálito de vida del Espíritu Santo. Sea bueno o sea malo, quiera o no quiera, ateo o no ateo, vive por el hálito de vida del Espíritu Santo. Sencillo. Soy yo el que decido quién se sienta en mi silla. Pero el diablo, por medio del sistema, hace que el hombre corra a Dios de la silla, la deje vacía y trone al diablo. ¿Qué fue lo que quiso el diablo en la tentación a nuestro Señor Jesucristo?
Sentarse en el corazón de Cristo es mucho osado que es. ¿Ah? ¿Cómo va a pretender sentarse en el trono del corazón de Jesucristo donde está el Padre y está Él mismo? ¿Para qué sentarse Él? Demasiado osado. Sigamos. 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces tenemos que aquí dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando ¿a quién? A los israelitas y a los judíos, a las 12 tribus. Está hablando aquí solamente para ellos. Pero si yo tomo este contexto para mí, entonces Él me llevará y yo retomaré la nacionalidad celestial, la nacionalidad mía, real. ¿Cuál es? El cielo. ¿Yo soy de dónde? Del cielo. ¿De dónde vengo? Del cielo. ¿Y para dónde vuelvo? Para el cielo. Porque mi nacionalidad dice la palabra de Dios que aquí somos ¿qué? Extranjeros y advenedizos. Aquí estamos de paso, pero que nuestra nacionalidad, ¿quién es? El cielo. Ahí lo dice la palabra. Pero aquí a los israelitas les dice que Él los esparció por todo el mundo. Y ahora los está recogiendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ahorita acaban de aparecer descendientes de Benjamín. Y están empezando a aparecer todas esas tribus que estaban desaparecidas. Y los judíos todos están yendo a Israel. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales. Y para los tiempos finales es esta palabra. Él recogerá todo su pueblo y lo tendrá allá en Israel. Porque ellos reconocerán. Él esparció muchos judíos por todas partes del mundo y muchos se han convertido y muchos han creído que Jesús ya estuvo en la tierra y estuvo en medio de ellos y no le reconocieron. Esos mismos judíos irán allá y ellos serán los que les enseñarán a aquellos que todavía están inmersos en la ley, que tienen el velo puesto sobre sus ojos, que está el espíritu de estupor sobre ellos, porque el espíritu de estupor solamente se quita por Jesús, por el Cristo de Dios. Y estos judíos que han estado acá afuera se han llenado del Espíritu Santo y del Hijo de Dios al reconocerlo, y esos mismos les predicarán a aquellos que aún están inmersos en la ley. Más dice la palabra de Dios que nosotros los gentiles iremos a predicarle a ellos. Puede ser que no sea usted ni sea yo, pero irá alguien, un hermano nuestro convertido, que Dios lo llevará a predicarles a ellos allá. Esparciré agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sí, ¿por qué? Porque nosotros en el mundo, ¿qué fue lo que hicimos? Nos contaminamos de puras inmundicias. Lo que el mundo ofrece, todo es inmundo, todo es maloliente. Lo que ofrece el mundo, nada es santo, nada es de Dios. Lo que ofrece el mundo es contaminación. Lo que ofrece el mundo es cosas malas para corromper al espíritu y para atar el alma. Cada vez que usted da un paso de contaminación, su alma baja un peldaño más al Seol, baja más a las profundidades de la tierra. Y cada vez que usted hace una gran acción y hace una gran oración, hace algo para Dios, usted sube un peldaño más para el cielo. Usted está en el medio. ¿Usted dónde emprendió para dónde emprendió el caminar de sus tiempos finales? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pero sus acciones le dirán para dónde va, cuál es su norte. El norte mío es el norte de Dios, que es el cielo. Y hay muchos que tienen el norte invertido y van para el sur, para las profundidades de la tierra.
hacen la inversión. Los ponen en el norte equivocado. Entonces, Él nos lavará con aguas limpias y seremos limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué son todos esos ídolos? De todos esos que nos hemos contaminado en las religiones. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Toma el espíritu del hombre contaminado fuera y pone el espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Usted no cree que va ganando con ese cambio? El Espíritu de Dios viene a nosotros, no cualquier espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, su bandera es ¿qué? La obediencia. El que tiene el Espíritu de Dios, su bandera es la obediencia. Cristo, yo te amo.